es el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos el día de hoy pues para atender el tema, ¿no?, de redes sociales y tal vez de nuevos hábitos que pudiera tener la gente, porque muchas veces nosotros como psicólogos decimos, ¿no? Decimos no se apeguen tanto al teléfono o no estén tanto en las pantallas, pero la realidad es que más allá de eso no damos como propuestas, ¿no? O sea, es decir, entonces a mí me gustaría como que diéramos algunas propuestas que, siendo bien sinceros, ¿no? Igual te dejo ahorita la palabra, pero siendo bien sinceros, sería regresar a las buenas costumbres, ¿no? Pero en muchos de esos a lo mejor dar ejemplos de cómo podría la gente tener estos nuevos hábitos, ¿no? O reencontrarse con hábitos que probablemente las personas de esta época no conozcan, ¿no? Porque al final de cuentas ellos han vivido con sus tablets, ¿no? Entonces, más allá de eso, bueno, les recuerdo, me presento, yo soy el psicólogo Omar Susano, por ahí mando saludos a mi novia y a mi familia, desde luego. No sé si Saludos. gustes por ahí presentarte, colega. Claro, con gusto, colega. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y estamos una vez más aquí en Perspectivas Psicológicas, como dices, para tratar este tema que, pues, es fundamental, es una de las problemáticas actuales, ¿no, colega? Quién sabe si incluso lo pudiéramos catalogar hasta como de pandemia, ¿no? Esta situación del celular, de las redes sociales, en torno a verlo ya como una adicción, ¿no? O una dependencia. Sabemos que hay distintos tipos de adicciones, ¿no? Las adicciones que normalmente nos vienen a la mente es las adicciones a las sustancias psicoactivas, ¿no? O a lo que son las drogas, el alcohol, el tabaco, o cualquier otro tipo de sustancia, ¿no? La cannabis, la cocaína, etcétera. O tan famoso ahora el fentanilo, ¿no? Pero hay otro tipo de adicciones que son precisamente las adicciones conductuales, ¿no, colega? Y que es ahí donde entraría esta situación del celular, que luego decimos, ¿no? Adicción al celular, pero en realidad es a lo que hay en el celular, ¿no? Que normalmente son las redes sociales, son los videojuegos, o alguna otra contenido que se pueda manejar ahí, ¿no? Pero ya iremos platicando de eso, pero como bien dices, es importante llevarlo a la parte del solucionar, ¿no? O propuestas, ¿no? Propuestas de cómo afrontar este tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de todo esto, colega, y pues a lo mejor desde dónde podríamos buscar el origen de este tipo de situaciones o de adicciones, ¿no? Ya desde alguna perspectiva, en mi caso, psicoanalítica, cognitivo-conductual, por ahí nos vamos a ir, pero pues sí, definitivamente irnos también hacia el punto de qué opciones, qué propuestas o qué soluciones alternativas podemos recomendar. Y saludos a tu familia, colega, saludos a tu novia que siempre nos anda siguiendo, ¿no? Aquí está, y pues, muchas gracias, y saludos a todos quienes nos hagan favor de vernos, y pues también saludos a mi familia, a todos quienes Saludos. nos están viendo, ¿no? Así es, y bueno, también si me lo permites, por ahí comienzo a lo mejor con esta definición que ahorita que lo mencionaste, las adicciones conductuales, en un tiempo se puso de moda, ¿no? Las adicciones sin sustancia. Sí. Entonces, pues doy una definición de eso y igual ya después entramos a los demás temas, ¿no? Pero bueno, me menciona Meta que las adicciones sin sustancia, también conocidas como adicciones conductuales o no químicas, se refieren a patrones de comportamiento compulsivos y repetitivos que pueden tener un impacto negativo en la vida de una persona. Algunos ejemplos comunes incluyen adicción a los videojuegos, adicción a las redes sociales, adicción al trabajo o workaholismo, adicción al sexo, adicción a la comida, adicción al juego o ludopatía, ¿no? Ujú. Algunos pros es que no hay riesgo de sobredosis o daño físico directo por consumo de sustancias. Algunas adicciones conductuales pueden ser más fáciles de ocultar o negar que las adicciones a sustancias. En algunos casos, las adicciones conductuales pueden proporcionar una sensación de escape o alivio temporal del estrés o la ansiedad. O también tenemos que mencionarlo, ¿no, colega? Que se escucha por ahí que muchos psicólogos, cuando tienes ansiedad, te recomiendan a lo mejor agarrar un videojuego de tu teléfono, ¿no? Para distraerte, para hacer algo diferente, ¿no? Y Ujú. por aquí algunas contras también pudiera ser el impacto negativo en las relaciones personales y laborales, la pérdida de control y compulsión para realizar el comportamiento adictivo, problemas de salud mental y física asociados con ansiedad, depresión, insomnio, problemas de alimentación, etcétera, ¿no? Además de unas dificultades para dejar de realizar el comportamiento adictivo a pesar de las consecuencias negativas y la posibilidad de desarrollar comportamientos de riesgo dañinos como el juego excesivo o el sexo sin protección. Por ahí el tratamiento, pues ya lo mencionaste, pudiera ser desde lo cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, los grupos de apoyo y comunidades en línea para compartir experiencias y recibir apoyo, desde luego la terapia psicológica y estrategias de autocuidado y manejo de estrés como la meditación y el ejercicio o práctica de hobbies, ¿no? Que la parte o la problemática que yo veo, colega, de esas buenas costumbres o buenos hábitos es cómo las implementas, ¿no? Porque si el juego es tan atractivo, ¿cómo lo haces a un lado para meter, por ejemplo, o esto que mencionas, ¿no? La meditación, porque en un dado caso, como bien lo dices, la gente está acostumbrada a la interacción. Ajá, esta interacción es lo adictivo, como bien lo dices, y una meditación te busca, te invita a convivir contigo mismo. Entonces hoy en día eso no parece tan atractivo
teniendo de frente los videojuegos o las redes sociales, ¿no? Pues no sé, me gustaría escuchar lo que piensas de esto, o si quieres comentar alguna otra cosa, colega. Claro, mira, relacionado a lo que comentas, yo también me iría a este punto, ¿no? De, como mencionas, ¿no? Las redes sociales, el celular, este tipo de conductas adictivas que comentas, ¿no? Sin sustancia, como se dice aquí. Entre comillas, si sin sustancia o sin riesgo de sobredosis química, ¿no? Porque efectivamente, si nos vamos a la parte neurológica, colega, sí hay reacciones químicas, ¿no? No es una cuestión como se cree que nada más es de voluntad, un aspecto psicológico, emocional. No es así, ¿no? Mira, hace poquito tuvimos la oportunidad de trabajar en el área de adicciones y bueno, aparte es un área que he trabajado en lo que es psicoterapia, ¿no? Ya por muchos años, pero normalmente se tiene esa falsa creencia de que es una cuestión de voluntad y no es así, ¿no? Ya con las investigaciones que se han hecho desde hace ya tiempo, pero últimamente desde las neurociencias, se da uno cuenta que tiene que ver con muchos factores neurológicos, colega. Por ejemplo, esto de la dopamina, ¿no? Tan famoso químico que se menciona ahí, ¿no? La dopamina. Hasta hay unos libros por ahí, ¿no? Una que se llama La generación dopamina y libros de ese tipo porque se entiende que ya a partir de que podemos analizar este tipo de problemáticas desde un punto neurológico, vamos a llevarlo a este asunto, ¿no? A enfocarnos en lo que sería el punto neurológico. Normalmente nosotros, es nuestro cerebro, bueno, lo que conocemos como cerebro, ¿no? Que sería encéfalo, su nombre adecuado, está formado o está compuesto por células nerviosas o neuronas, ¿no? Como también les conocemos, y esas neuronas están conectadas unas con otras. Hay miles o millones de conexiones que vamos generando en nuestro cerebro, y entre esas conexiones hay algo que llamamos espacio sináptico, ¿sí? Y también hay un proceso en el que hay un cambio de información entre neuronas que se le conoce como sinapsis. Y ahí en ese espacio o en esa función que hacen nuestras neuronas, nuestro cerebro en general, están esas sustancias o neurotransmisores, lo que es la dopamina, la serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto, colega? Que hay que quitarnos esa idea de que esto nada más es cuestión de voluntad o de no voluntad. Ajá, no tienes voluntad, no tienes fuerza de voluntad, no quieres salir adelante y por eso te vas a este tipo de adicción. A lo mejor en este caso lo que es la adicción o la dependencia a las redes sociales o a los juegos, al celular en general, ¿no? O incluso puede ser a la televisión, ¿no? Con estas aplicaciones, el streaming, ¿no? El Max, el Netflix, el Amazon Prime Video, todo eso, ¿no? El Disney. Pero bueno, el punto sería aquí, colega, que hay que asociarlo a donde verdaderamente tenemos que poner atención. Obviamente no es una cuestión nada más neurológica, también no vamos a descartar el aspecto psicológico emocional que tiene muchísimo que ver y ya platicaremos un poquito sobre cómo se va desarrollando una personalidad a partir de lo que vamos viviendo en nuestros primeros años, ajá, en nuestra infancia, para ser más precisos. El asunto, colega, es que en nuestro cerebro tenemos un área que está específicamente relacionada con lo que es nuestra sobrevivencia, ajá, o el instinto de supervivencia, vamos a ponerlo así. Y este instinto de supervivencia está muy asociado a estas sustancias, ajá, que son la dopamina y la serotonina. ¿A dónde voy con esto, colega? Que normalmente cuando nuestro organismo tiene una experiencia placentera o que nos lleva a un bienestar, ¿sí? Esto activa ciertas sustancias y genera conexiones neuronales, reacciones tanto emocionales, fisiológicas, como neurológicas y físicas, que nos lleva a la repetición de eso. Ajá. Un ejemplo muy claro es el hambre, colega. Nosotros necesitamos comer para seguir con vida, ¿sí? Entonces, cada que nosotros comemos, se asocia a esta área del cerebro, ¿no? Relacionada con el placer, con la satisfacción, con el cubrir necesidades. Entonces, vamos a poner a un bebé, ¿no? Nos imaginamos un bebé, le da hambre y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque su cuerpo se empieza a tensionar y esa tensión genera un malestar que tiene que ser cubierto. Ajá, entonces llega la mamá, le da, o lo amamanta, está muy pequeño, o le da su mamila o su sopita, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Sus papillas, todo esto. El asunto es que el cerebro se activa y genera esa reacción placentera y entonces eso se asocia al instinto de supervivencia. Necesito hacer esto constantemente para poder sobrevivir. Y lo mismo sucede con las sustancias químicas o incluso con las conductas adictivas. Lo vamos asociando aparentemente a una situación de sobrevivencia, ¿eh? Porque se activa precisamente esa área de nuestro cerebro, ¿sí? Estamos hablando del sistema límbico principalmente, colega. Entonces, esa es la parte neurológica, ¿no? No es nada más cuestión de voluntad, de si yo quiero, puedo, no, a veces va más allá. Y por eso es tan importante esta explicación neurológica, porque activamos esos neurotransmisores. Digamos, la dopamina, por ejemplo, es un neurotransmisor que influye en la motivación,
en la obtención del placer, la recompensa, y va muy asociado a este instinto de supervivencia. Lo mismo la serotonina, colega, va relacionada a regular nuestro estado de ánimo, por ejemplo, el bienestar psicológico, emocional. Entonces, son sustancias o neurotransmisores bien importantes en esto que vamos a platicar, para no verlo nada más desde el punto de vista de la voluntad o voy a dejar ya el celular, voy a dejar las redes sociales. También está el aspecto bien importante del aspecto psicológico que ya iremos platicando sobre él, colega. Adelante. Sí, y si me lo permites, también mencionaré algunas otras causas que pudieran incluir la adicción sin sustancia, ¿no? Que pudiera ser el tema genético, donde la adicción puede tener un componente pues genético, ya que algunas personas pueden ser más propensas a desarrollar adicciones debido a su constitución genética, ¿no? O heredabilidad. El desequilibrio químico, los desequilibrios químicos en el cerebro, como la falta de dopamina o serotonina, que es lo que mencionas, pueden contribuir a la adicción. El estrés y trauma pueden aumentar el riesgo de desarrollar adicciones como una forma de escape o alivio. El entorno y la cultura también pueden influir en el desarrollo de adicciones, especialmente si se expone a sustancias o comportamientos adictivos, además de los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar, pueden aumentar el riesgo a desarrollar adicciones, ¿no? Que a final de cuentas, pues lo vemos mucho en terapia, colega, pues muchas personas, ¿no? Que debido a un trauma, ¿no? A una situación por estrés postraumático que no pudieron resolver, pues definitivamente como que pueden cambiar sus vidas, ¿no? No sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega. Sí, mira que es bien interesante todo esto y a lo mejor ahorita ya vamos a entrar a la parte psicológica. En la parte psicológica me voy a basar un poquito más en lo que es el psicoanálisis, colega. Desde el psicoanálisis nosotros tenemos una estructura psíquica, es decir, nuestra parte psicológica, compuesta por tres aparatos psíquicos llamados ello, yo y superyo. El ello es esa parte psíquica de nuestra mente que nos lleva a cubrir esas necesidades o esos placeres que vamos a tener durante la vida. Se dice que se rige por el principio del placer. Y nuestro ello, es decir, esa parte psíquica que va muy asociada al instinto de supervivencia, nos va a llevar a cubrir esas necesidades, sea como sea, pero de manera inmediata, no es algo que tengamos que esperar. Ahora, a nuestra parte psíquica llamada ello no le gusta esperar, entonces hay que cubrirla de inmediato, ¿no? Entonces, ahí vamos a manejar algo, colega, desde el punto de vista psicoanalítico que se llaman pulsiones, esas energías que nos llevan a actuar, que nos motivan a ir a buscar ciertos comportamientos, conductas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan interesante esto, colega? Porque desde ahí se va gestando esta parte junto con lo que mencionas, la parte genética que ya traemos, esa parte hereditaria, pues ya nos vamos desarrollando neurológicamente, físicamente, anatómicamente, eso ya lo traemos ahí, ¿no? Los genes, ¿no? Y todo eso. Pero en la parte psicoanalítica, colega, lo importante es cómo nuestra mente va a ir desarrollándose. Nosotros nacemos, como comentaba, con el ello, el instinto del placer se mueve por el principio del placer, buscar el placer. Entiéndase placer por cubrir necesidades que vamos a tener. Ponían el ejemplo del bebé. El bebé tiene hambre y empieza a generar una tensión y entonces necesita cubrir esa necesidad de inmediato. Entonces, cuando ya crecemos, pues ya podemos aguantarnos o en lo que preparo de comer o en lo que busco la comida. Sé que tengo que aguantarme un poco, ¿no? Pero también es bien interesante esto porque a veces lo llevamos a que pues ya tengo hambre y aunque sea aquí en este puesto, pues como lo que caiga, ¿no? Cuando no es una buena nutrición eso, pero bueno, ya logré satisfacer esa necesidad del hambre por el momento, no de la nutrición, muy diferente. Pero entonces en el bebé se da esto, hay que cubrir esa necesidad. Conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que debemos de desarrollar tolerancia, ¿sí? Y vamos desarrollando nuestras otras dos estructuras psíquicas, que es el super yo y el yo. El super yo se va a regir por el principio de la moral, de los valores, de la ética, de las reglas, de las leyes. Es decir, se va desarrollando conforme vamos creciendo y nos van educando o incluso maleducando. Y vamos entendiendo que hay que seguir reglas, normas, límites, etcétera. Que debemos, conforme vamos creciendo, que nos debemos de regir por reglas, valores, etcétera, ¿no? Pero otra parte de nuestra mente, colega, que es el yo, se va a regir por el principio de la realidad, es decir, el que va a lograr o va a tratar de lograr un equilibrio entre el ello, principio del placer, necesito cubrir mis necesidades ya, y entre el super yo, que nos vamos a regir por reglas, valores y todo eso. Entonces, lo importante es que haya un equilibrio entre todos, porque si sube más el ello, entonces soy una persona impulsiva que voy a cubrir mis necesidades por sobre los demás, incluso no importa que les haga daño, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de los delincuentes, de los criminales, no les interesa hacerle daño a alguien más mientras satisfagan sus placeres y sus necesidades, ¿no? En este caso hasta muy mundanas, pero bueno, es otro tema. Por otro lado, vamos desarrollando el super yo que nos va a llevar a regirnos por reglas, por ética, por moral, pero si crece demasiado, puedo ser una persona que genere muchísima ansiedad, angustia cuando hago algo que supuestamente es indebido. Y digo supuestamente porque a veces no estamos valorando las situaciones conforme a la realidad.
y aquí entra el yo, el principio de realidad. Entonces, todo esto va a entrar en juego para saber, por ejemplo, lo de las redes sociales, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si quiero satisfacer esa necesidad, si me quitan el celular y ya me pongo así porque necesito estar ahí, qué tal si escribieron algo, qué tal si me perdí de esto otro, a lo mejor necesito o quiero mandar un mensaje o estar en contacto con mis amistades que luego ni las conozco y nada más veo una foto ahí de supuestamente una persona, y todo ese tipo de situaciones, ¿no, colega? Que son bien interesantes. Y ya nada más para concluir esta parte psicoanalítica, me iría a lo que es pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida llamada Eros y pulsión de muerte llamada Tánatos en el psicoanálisis, que son esos dos energías motivantes que nos van a llevar hacia ciertas situaciones de bienestar, de placer, de creatividad, de vida, Eros, y hacia la destrucción, hacia la muerte, incluso el Tánatos. Sí, Tánatos no es tan malo como pareciera. De hecho, si se sabe equilibrar, es el que le va a dar estabilidad a Eros, ¿sí? Porque si no, pues me dejo ir por la vida, la sexualidad y todo eso, entonces puedo estar teniendo hijos por todos lados, ¿no? Entonces llega Tánatos y logra un equilibrio ahí, porque se dice desde el psicoanálisis que nuestra tendencia instintiva nos lleva a regresar a un estado de reposo, ¿sí? Es decir, no podemos estar siempre así, hay que disminuir eso y lograr un estado de reposo o equilibrio, pero Tánatos suele llevarnos incluso, ¿cuál es el estado de mayor reposo? La muerte, colega. Entonces, por eso es un equilibrio ahí entre ambas pulsiones, ¿no? Que van a estar en juego cuando entremos a este terreno de las adicciones, de la dependencia de las redes sociales, ¿sí? Por un lado, pareciera que estoy generando mi instinto del placer, cubriendo necesidades ahí en las redes sociales que no tengo, y aquí viene esta otra parte. Hemos platicado en otros podcasts, colega, de lo que es la teoría del apego, de Bowley, ¿no? Que nos decía que tenemos esa necesidad innata, desde el nacimiento ya la tenemos, de formar vínculos afectivos hacia las personas o incluso hacia los objetos, ya en el psicoanálisis, ¿no? Uno es el sujeto y vamos a generar vínculos o vamos a tener la necesidad de generar vínculos hacia otros sujetos o hacia objetos incluso, ¿no? En este caso, a las redes sociales. ¿Qué significa, colega? Que normalmente tenemos un vacío, ¿sí? No hemos cubierto ciertas necesidades que vamos a querer cubrir con las redes sociales, con el juego, en el streaming o en ese tipo de situaciones, y es donde se genera la dependencia. ¿Por qué? Porque tenemos esas carencias emocionales, colega, y es donde entra la parte fundamental psicológica y emocional. Muy bien, y también pues mencionando un poco las estrategias que utiliza el humanismo, colega, respecto a una adicción o a un ser humano, si tú quieres, ¿no? Un ser humano con cualquier otra pues problemática que piense que tenga. Creo que una de las cuestiones que hay que entender es que el ser humano todo el tiempo se está quejando de que no lo trataron bien, de que su herida del abandono, que su herida del rechazo, de muchas cosas, ¿no? Pero que en realidad yo siempre he pensado, colega, que crecemos, nos educamos muchas veces con cosas que medio escuchamos y medio entendimos, ¿no? O sea, es decir, como que crecimos así como unos niños grandotes con muchas dudas, ¿no? Y a final de cuentas, lo que hace el humanismo, sí es psicoeducar en aspectos como la empatía, como la autonomía, la autodeterminación. Es decir, les damos como que un refresh, digamos, con estas temáticas que generalmente nadie te dice y nadie tendría por qué decirte. O sea, es decir, en tu casa no tendrían por qué darte una clase de que eres importante, ¿no? De que vales mucho. Sí, la moral, sí, los valores deberían de estar por ahí generando esto, pero no como una clase. Entonces, cuando se viene a la terapia humanista, sí efectivamente se refrenda un poco más estas temáticas, que repito, es la empatía y la comprensión. Se dice mucho sin juzgar y ni criticar, ¿no? Porque la persona pues tiene que empezarse a ser importante para sí mismo, ¿no? Entonces, es importante cómo la observes, ¿no? Si una persona, yo siempre lo he dicho cuando yo era joven, cuando crecí, empecé a tener amigos mayores que yo, empecé a sentir lo que era que me trataran bien. Empecé a ver cómo esas personas me observaban a mí, a los ojos y esperaban una conducta mía, no importaba si era buena ni mala, ¿no? Simplemente me empezaban a ver como adulto. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejarles también a nuestros clientes en terapia. Desde luego, se tiene que respetar la autonomía y su capacidad de tomar decisiones, sea buena o mala, o sea, simplemente asumiendo su responsabilidad y entendiendo que somos seres humanos, a veces cometemos errores, no siempre estamos de una manera asertiva ante la vida, aunque lo ideal sería eso, que fuéramos asertivos. Y desde luego, una de las mayores, digamos, estrategias del humanismo, pues es enfocarse en la persona, ¿no? Y observar sus experiencias, sus sentimientos, no solamente en la adicción, ¿no? Que a final de cuentas la adicción ellos la traen como una problemática que es la mayor, la más grande que tienen, pero no observan que a lo mejor a quien le están fallando es a la misma familia, al papá, a los hijos, y cuando empiezan a observar eso, entonces se ponen a trabajar en eso, ¿no? Entonces, definitivamente el humanismo hace eso, no patologiza, es decir, no dice, es que esto es una enfermedad, ¿no? Y entonces, como es una enfermedad, entonces, pues tienes que tomarte una pastilla. No, eso no lo hacemos, ¿no? Desde luego, al contrario de eso, más bien como que observamos que ellos se han ido adaptando a tener esto de la adicción. ¿Por qué?
sentimentalmente, emocionalmente no han tenido otras cosas, ¿no? Otras, como bien lo dijiste ahorita, otros apegos saludables hacia la familia, hacia la mujer, hacia el padre, ¿no? Que al final de cuentas, la falta de esto, pues ellos adoptaron cualquier cosa, ¿no? Así pudo ser un videojuego o pudieron ser ahora las sustancias como el alcohol o demás cosas, ¿no? Además, bueno, también se fomenta mucho en el humanismo el desarrollo personal, y desde luego se intentan buscar y reforzar sus fortalezas y sus recursos. Yo siempre he dicho que no es como que nosotros encontremos el hilo negro, sino que dentro de las personas encontramos cosas que ellos olvidaron que tenían, ¿no? Es decir, hace tiempo que no los usan, pero ellos pueden, de algún modo, la palabra no me gusta mucho, pero pueden empoderarse, ¿no? Regresando a sus habilidades que ellos mismos tienen para salir adelante, ¿no? Pero a final de cuentas, sí, ¿no? Con esa palabra, colega. Pero bueno, sí, a final de cuentas, si eso de empoderarse en hábitos o en habilidades que ellos descubran, me parece bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que también, y retomando el tema hacia la mujer del empoderamiento, también es cierto que ellas deben descubrir, ¿no? Aquello que nunca habían usado, ¿no? Porque al hacerlas a un lado, al invisibilizarlas, pues nunca se les dieron esas habilidades para poder hacer uso de ellas, ¿no? De su individualidad y cosas por el estilo. Lo mismo pasa con cualquier persona. Lo que pasa es que cuando nos enfocamos al tema de la mujer, sí es algo alarmante que durante muchos años no hayan tenido esas habilidades. Por eso es que es tan difícil hablar de ese tema, ¿no? Principalmente porque continúa la invisibilización, aunque no lo queramos creer, pero actualmente todavía continúa, ¿no? No sé si al respecto, bueno, quieras comentar algo con él. Sí, mira, ahorita mencionabas la parte del apego y cómo se va desarrollando, ¿no? Y esto pues deriva en muchas situaciones, desde esa parte del empoderamiento femenino hasta muchas situaciones o temas de actualidad que están ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ¿no? En junio, que fue esta cuestión de la diversidad sexual, ¿no? La marcha, estas situaciones del orgullo y todo eso, ¿no? Que también viene desde ahí, ¿no, colega? O sea, vamos a entender que no porque se esté en ciertas áreas o sectores o comunidades, tienen sus trastornos específicos o por el hecho de tener a lo mejor esa diferencia, eso ya es trastorno, ¿no? Bien comentabas esta situación de no llevarlo a la parte patológica física y fisiológicamente hablando necesariamente. Hay veces que se requiere, ¿no? A veces, digamos, nuestro organismo no está teniendo las funciones adecuadas y quizás sí necesite algo extra, ¿no? Un medicamento, vamos a ponerlo de esa manera, pero sabemos que nosotros cuando hablamos de evitar el medicamento no es porque estemos en contra de, sino de la sobremedicación, que es lo que se suele dar, ¿no, colega? Ese es el punto aquí, ¿no? No es que si te estés muriendo no vas a tomar medicamento, no. Que hay incluso religiones, ¿no? Que sí manejan esa parte, pero nosotros no, ajá, nosotros más bien nos vamos a que no quieran solucionar todo con la pastilla, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Pero también mencionabas esta parte del apego que a mí se me hace bien interesante porque de ahí se desencadena la necesidad de, pues prácticamente cualquier tipo de adicción, ajá, por esa falta de apego, entendiendo que el apego cuando se da desde un punto de vista sano, desde un punto de vista que te genera confianza, estabilidad, que sabes que cuentas con gente que te da esa seguridad de hacer o no hacer algo, ajá, vas desarrollando una personalidad más sana, más segura de sí mismo, lo que llamamos autoestima. Y normalmente cuando no se tiene eso, pues es cuando a lo mejor tenemos mayor, bueno, no a lo mejor, más bien tenemos mayor posibilidad o probabilidad de irnos a esas adicciones de las redes, ¿no? No necesariamente todo tiene que partir de ahí, de si tuviste o no tuviste un apego sano o no, ajá, pero sí en gran parte. Entonces hay que entender esta situación, colega, que, por ejemplo, cuando hablamos del apego, los niños, ajá, niños, niñas, desde pequeños, el infante, va a ir desarrollando esa capacidad de relacionarse con los demás, ajá, pero estamos hablando de una relación física, ajá, no como ahora se está dando ya por medio de las redes sociales, que pues ya lo hemos platicado también, te acerca, entre comillas, a muchas personas en cualquier parte del mundo, pero te va alejando de las personas que físicamente tienes a tu lado. Eso es uno de los grandes problemas, ¿no, colega? Pero iremos hablando también poco a poquito de esto de las redes sociales, hacia dónde nos están llevando pues sabemos que nos van llevando hacia situaciones muy peligrosas, de mucho riesgo, pero pues pareciera, ajá, lamentablemente hay que decirlo así, pareciera, ojalá y me equivoque, que pues ya es inevitable, ¿no? Hacia todo esto y como pareciera que ya no hay marcha hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos que buscar adaptarnos y por qué no también buscar situaciones que puedan generar soluciones en cuanto a todas las problemáticas que se están desarrollando a partir de todas estas situaciones, colega. Y también, bueno, si me lo permites, me gustaría tocar este tema de adicción cultural o de que unas culturas generan más en sus ciudadanos, por decirlo así. Y pues está, por ejemplo, la adicción al trabajo en Japón, que en japonés significa karoshi,
Ajá. En Japón la cultura del trabajo es muy exigente y la adicción al trabajo es un problema común. El karoshi se refiere a la muerte por exceso de trabajo. En la adicción a las redes sociales en Corea del Sur, ¿no? La cultura de las redes sociales es muy popular y la adicción a las redes sociales es un problema creciente entre los jóvenes. La adicción al juego en Macao, la cultura del juego es muy arraigada y la adicción al juego es un problema significativo. Además está la adicción a la comida en la India, el binge eating. En la India la cultura de la comida es muy rica y variada y la adicción a la comida es un problema creciente especialmente entre las mujeres. La adicción a las sustancias en Rusia, el vodka. En Rusia la cultura del vodka es muy arraigada y la adicción al alcohol es un problema significativo. Algunos factores culturales que contribuyen a las adicciones pudieran ser las normas y valores culturales que pueden influir en la forma en que se percibe y se aborda la adicción. La presión social para ajustarse a ciertas normas o expectativas puede contribuir a la adicción. Además, el acceso fácil a sustancias o comportamientos adictivos puede aumentar el riesgo de adicción. Además de la falta de apoyo social y familiar puede contribuir a la adicción. Finalmente, no sé si me tocó ver, ¿no? De joven, de que estaba niño, que muchas veces esto empieza como un juego, ¿no? Esto de la adicción comienza como un juego, como una moda, en donde tú ves que tus primos están fumando o que ya el amigo se fue un poquito borracho a la escuela y tú dices qué se sentirá y empezamos a hacerlo como una moda, ¿no? Entonces muchas veces es como este tema del tema cultural, terminas yéndote por las cosas que tienes a la mano, ¿no? Y si a la mano tienes, en tu casa hay, no sé, cigarros o hay botellas, pues desde luego en algún momento dado como niño vas a querer probarlas, ¿no? Entonces por ahí sí, el tema cultural creo que es un tema a considerar, ¿no? Colega, no sé si al respecto de esto quieras mencionar algo. Sí, fíjate que qué interesante esto que mencionas, que dependiendo de la cultura, del país, de la zona geográfica, se tiende más a ciertas adicciones que en otros lados, ¿no? Entonces, bien interesante esto que mencionas, pero sí, efectivamente, es un problema mundial, ¿no? Esto de las adicciones de cualquier tipo. Pero, pues, digamos, si nos vamos entrando a lo que son las redes sociales, de hecho todavía no está ahí como estipulado, ¿no? Por ejemplo, la ludopatía, que ya es a lo mejor, hacia el juego, ese tipo de, que ya está considerada hasta como trastornos mentales en los manuales diagnósticos de los trastornos mentales y de la personalidad. A lo mejor la adicción, por decir, al celular, a las redes sociales, que principalmente es eso, ¿no? Entendiendo una adicción al celular, pues es a las redes sociales, principalmente, o a los juegos, ¿no? Que en línea y que te conectas con otras personas. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Y cómo esto ya, pues trasciende fronteras, culturas, ¿no? En cualquier parte del mundo puede estar esto. Sin embargo, a lo mejor ya hablando de culturas o de zonas geográficas o comunitarias, qué interesante sería ver esto, que donde no hay acceso al Internet o por la economía, lo que sea, no tienen teléfonos, pues ahí no estaríamos hablando de este tipo de problemáticas, sí de otras, ajá, pero no de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a otro tema, colega, que es bien interesante, que es cómo fomentan, ajá, las adicciones las empresas, ¿sí? Eso de la industria, la empresa, el negocio, todo eso, los grupos de poder, son un factor bien interesante aquí, colega, ajá, cómo van generando necesidades, dependencias, adicciones a la población. ¿Para qué? Para vender y para tener cada vez más dinero y más poder, ¿no, colega? También entramos a esto de las redes sociales, por ejemplo, pues es bien sabido, ¿no? ¿Cuáles son? Pues normalmente Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, todas esas redes sociales, ¿no? Y muchas más, pero no existían, ¿no? Las crearon como una especie de conectarnos, de tener interacción con otras personas por ciertas necesidades, de lo que sea, pero al final de cuentas ya lo van llevando a este terreno de que seamos al terreno del consumismo, ¿no, colega? Entonces, ahí van generando la adicción. Hay un montón de estudios, por ejemplo, varios estudios de la psicología, no vienen necesariamente de querer entender al ser humano y cómo ayudarlo, ¿no? O cómo salga adelante de sus conflictos o problemáticas, sino algunas de estas investigaciones vienen por estas empresas que lo hacen para saber cómo hacer más adicto al consumidor, ¿sí? Ese es el punto también aquí interesante a analizar también, ¿no, colega? Cómo grandes empresas, industrias, organizaciones desarrollan esas necesidades hasta hacerlas adictivas, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales se habla mucho del algoritmo, ¿no? De estos programas que te estudian y saben cuáles son tus gustos, tus necesidades, lo que buscas en las redes para ponértelo una y otra vez y cada vez te hagas más adicto. ¿Por qué? Porque ya supieron cómo lograr desarrollar esa necesidad en el ser humano a cualquier edad, ¿no? A cualquier nivel, ¿no? Porque no es algo que estemos hablando que nada más ciertas clases o ciertas culturas, ¿no? Esto ya trasciende. Entonces,
han logrado a través de investigaciones de estudios ver cómo asociar estas redes sociales hacia la necesidad de querer cada vez más y más y más contenido y más rápido, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Ver videos cortos y el que sigue y el que sigue y no salgo, ¿no? Es un círculo vicioso del cual pareciera no hay salida, colega. Por ahí en el pasado, no sé si recuerdas que decían mucho que se medía el rating. Yo también siempre pregunté, ¿y cómo miden el rating? Dicen, pues es que algunas personas les ponen algo así como un DVD, ¿no? En ese entonces no existía el DVD, pero decían que les ponían algo así como una cajita que medía el rating en ciertas casas, una toma muestra, ¿no? Pero por ahí, pues ahorita mencionaste un tema importante, porque cómo es que utilizan hoy en día las empresas esta adicción a las redes sociales. La realidad es que hoy en día esto se le llama mercadotecnia, ¿no? Y voy a leerte algunas cosas de cómo utilizan las empresas. Pues crean contenido atractivo. Las empresas deben crear este contenido para que sea atractivo y relevante para que su audiencia lo que puede aumentar la interacción y su compartición, ¿no? Las empresas deben utilizar publicidad dirigida en las redes sociales para llegar a su audiencia objetivo de manera efectiva. Las empresas deben interactuar con sus seguidores en redes sociales de manera regular y personalizada, lo que puede mejorar su satisfacción del cliente y la lealtad a la marca, ¿no? Y hablamos de lealtad, ¿no? Como se tenía lealtad a la familia en el pasado, ¿no? Las empresas deben monitorear y analizar los datos de las redes sociales para mejorar la toma de decisiones y la estrategia de marketing, ¿no? Es todo esto de que nos dan panoramas gráficos, ¿no? En donde ya, si te metes tantito a que te dé de YouTube, ¿no? Nos da a nosotros también esos datos, donde te dice, pues tu publicidad la ven más hombres que mujeres, ¿no? Y las ven personas de 65 años a 40, ¿no? Y además, no sé, las ven más en Puebla, en México y en Algeria, ¿no? Más o menos por poner un ejemplo, pero en realidad sí te dan esos datos, ¿no? Y entonces ya tú como ente mercadológico, pues ya te pones a observar eso y entonces empiezas a dirigir tu publicidad ya hacia ese tipo de empresas, ¿no? Y por último, bueno, nada más mencionar, las empresas deben crear estrategia de contenido que se alinee con sus objetivos de marketing y sea consistente en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, definitivamente esta es la manera en que lo están haciendo ahora, están sabiendo utilizar más bien las estadísticas, ¿no? En este caso de las redes sociales para poder enfocar, crear comunidades o en su defecto productos para ciertas comunidades, ¿no? Eso es lo que hoy en día realizan. No sé si respecto a esto quisieras comentar alguna otra cosa, colega. Pues mira, aquí hay algo bien interesante que también se ha platicado con respecto a ahorita que estamos haciendo este podcast. Cuando la gente está en las redes sociales y todas estas empresas te están estudiando para ver cuáles son tus necesidades o qué es lo que más buscas o qué es lo que te gusta más, también hay algo bien interesante aquí, colega, que cuando entras a una red social o a una página, eso te dicen, aceptas los términos, condiciones, todo eso, y resulta que si no en todas, por lo menos en casi todas va ahí, uno de los puntos es que les das acceso a tu micrófono y a tu cámara, ¿sí? Entonces, lo del micrófono es bien interesante porque, por ejemplo, si estoy platicando con alguien de que, quiero comprarme una televisión, resulta que en automático cuando abro Facebook me salen anuncios de televisiones, ¿no? Y que hay promoción aquí, que descuentos en no sé dónde, de televisiones, ¿no? Si la captamos rápido, decimos, caray, ahorita que estaba hablando de televisiones me salieron anuncios y nos vamos a la parte de la suerte, ¿no? Del pensamiento mágico. Ay, qué casualidad, qué suerte, ¿no? Que me viene aquí, ahorita que estoy buscando televisiones, me salen anuncios por donde quiera de eso, qué suerte tengo. Pues no, nada de suerte, ¿no? Es todo programado. Te escuchó el celular o la computadora, lo, lo entienden o lo procesan, no sé cómo sean sus programas o la tecnología que utilicen, pero existe, ajá, y ahorita ya está más que comprobada, ¿no? Asimismo, la información que manejas en las redes sociales, pues toda se va a una base de datos, aunque te diga, ¿no? Sale hasta un anuncio, no sé si lo has llevado de WhatsApp. WhatsApp, nadie puede leer tus mensajes, ni siquiera WhatsApp. Es una mentira total, ¿no? Obviamente sacan eso para que tú, mira qué seguridad me da esto, ¿no? Cuando lo analizamos un poquito más a fondo es todo lo contrario, es como los políticos, ¿no? Te dicen una cosa y hacen otra, ¿no? No crean que vamos a subir el impuesto y ¡pum! Te suben el impuesto, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, así son las redes sociales, por eso hay que tener en cuenta todo esto porque te van analizando, ajá, van buscando todo lo que necesitas o lo que estás buscando, aunque no sea algo, una necesidad básica, pero bueno, que ya más adelantito platicaremos sobre las necesidades básicas o fisiológicas desde el concepto de Abraham Maslow, ¿no? Que podremos ir ahí para cuando demos las sugerencias de cómo contrarrestar y qué es lo que verdaderamente nos hace falta, ¿no, colega? Pero vámonos a este punto, ¿no? La adicción al Internet, a las redes sociales, a los juegos por medio de todos estos dispositivos electrónicos, pero buscándole un poquito, colega, hay un trastorno que incluso se llama nomofobia, ajá, que es ese miedo irracional a estar sin tu teléfono
móvil, ¿no? Sin tu celular, ¿no? La gente empieza a generar otros trastornos que ya tienen que ver aquí, que es la ansiedad o incluso la depresión, ¿sí? Que son, digamos, como este tipo de cuestiones nos asocian a otro tipo de trastornos en automático, ¿no? Por ejemplo, el estar ahí todo el tiempo te está generando ansiedad, incluso hasta angustia, y la vas generando cada vez más y las personas ni cuenta se dan de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque están bien metidos en su mundo de esta adicción o esta dependencia, que no se dan cuenta, no hacen conciencia de la ansiedad o incluso la depresión que pueden estar desarrollando. Sin embargo, estos a lo mejor son trastornos que se desarrollan a partir de, pero también pueden, la adicción a las redes sociales, todo eso, también puede surgir como síntoma, no necesariamente es el trastorno a tratar, ¿no? Como también lo trabajo yo en la psicoterapia, colega, no necesariamente la adicción hacia una sustancia, hacia algo o hacia alguien, no necesariamente es el trastorno o la enfermedad a tratar, muchas veces es el síntoma de otro trastorno de fondo, que en este caso, pues podríamos hablar incluso, colega, del famoso TOC. Ajá, ya ves que el trastorno obsesivo compulsivo, pues puede ser también la base, ¿no? De esta situación, ¿no, colega? Vamos a entenderlo así. Normalmente cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo tenemos que diferenciarlo en el sentido de que si soy una persona que me gusta trabajar, es que a lo mejor tiene TOC. No, no es a ese grado, ¿no? Pero sí vamos a tener que poner aquí una sintomatología bien específica. Normalmente un trastorno te va a generar enfermedad, te va a generar ansiedad, te va a generar síntomas muy desagradables que puedes llevar día con día. Ajá. Si es algo que no te genera ese malestar o esas situaciones tan desagradables, esos conflictos físicos y mentales, pues seguramente no estemos hablando de un trastorno. Pero cuando hablamos del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, aquí viene la parte interesante, colega. La parte obsesiva tiene que ver con esos pensamientos o imágenes o cosas que están aquí, esas ideas que están en tu mente y que están de forma recurrente una y otra vez. Ahí están en tu mente, no las puedes quitar. Ajá. Esa es la parte obsesiva, ¿sí? La persona que sufre esto, pues no, parece, no quiere estar generando esos pensamientos, esas ideas, le vienen, ajá, y no puede controlarlo. Y eso en automático lo va a llevar a actuar por esta situación que comentaba en un principio desde el psicoanálisis, disminuir la tensión que se genera por alguna necesidad. En este caso surge esa idea que está ahí de manera obsesiva, de manera recurrente en tu mente, ahí sigue y sigue, y tienes que disminuir la ansiedad o la tensión que te genera eso. ¿Cómo lo vas a disminuir, entre comillas? Con el acto, ajá, que es la compulsión, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, ajá. La obsesión es la idea que tienes ahí que te da vueltas y vueltas de la cual no te puedes deshacer, pues ya deja de pensar en eso y piensa en otras cosas. No es así de sencillo, ajá, ojalá, pero en el trastorno obsesivo compulsivo no. Entonces, cuando hablamos de adicciones, ahí viene la idea, ¿no? De la red social, del Facebook, que me habrán escrito y tengo que escribir o tengo que ver. Estoy con esa idea obsesiva hasta que viene el acto, la compulsión de estar ahí en el celular todo el tiempo. En el caso del alcoholismo, ¿no? La idea obsesiva de querer tomar y tomar y necesito eso para sentirme mejor, que esa es otra situación, ¿no, colega? Normalmente cuando hablamos de adicciones pensamos que son para que la persona se sienta mejor y con ello ya, cuando consume lo que sea, ya sea la red social, el alcohol, el tabaco, o alguna droga o alimento o lo que sea, ya se siente mejor. Así empieza la adicción, que verdaderamente la persona se siente mejor. Pero ya conforme va avanzando esto, se va complicando a manera de que la persona ya consume eso, no para sentirme mejor, sino para ya no sentirse tan mal. Ajá. Ese es el punto. Cuando llegamos a ese nivel, pues ya estamos hablando de cuestiones muy severas, ¿no, colega? Ya la persona ya hay que quitarnos de la mente que es porque consume esto y ya se siente mejor. No, más bien es para no sentirse peor y entonces es cuando viene la verdadera problemática. Entonces me voy a esa red social porque si no me siento muy mal y estando ahí en esa red, pues por lo menos ya no me siento tan mal. Sí, también la parte del trastorno depresivo, ¿no? La persona que se aísla, la persona que no tiene relaciones sociales, no tiene interacciones, y se empieza a meter a las redes sociales y pues es un mundo infinito de posibilidades donde la persona va a estar ahí tan sumergida en eso que pues ni cuenta se va a dar cómo se va despegando cada vez más y más de su entorno, de las personas o incluso de sus actividades, pues las deja de hacer y va cada vez fortaleciendo más o fomentando más esta adicción, en este caso a lo que son las redes sociales, pero puede ser a cualquier otra cosa o persona, ¿no? Claro, y también, bueno, hay que tomar en cuenta tanto los beneficios como las desventajas de las redes sociales, ¿no? Si me lo Ujú. permites, unos beneficios pudieran ser que las redes sociales permiten conectar con personas de todo el mundo, lo que puede ayudar a reducir la sensación de soledad y aislamiento.
Además, las redes sociales proporcionan una plataforma para expresar pensamientos, ideas y creatividad, que siendo bien sinceros, ¿no? En el pasado se quedaban ahí anotadas, a lo mejor en una libreta, ¿no? Hoy en día, pues, tienes la oportunidad de ponerlos en un blog, en tu Facebook y demás, y ya todo el mundo lee tu poesía, lo que tú considerabas que era una poesía. Tienes la posibilidad también de irlas mejorando, ¿no? Porque ya hay autocrítica o hay crítica que tú puedes, de algún modo, pues, tomarla en cuenta, ¿no? Además está en este aspecto del acceso a la información. Puede ser esto una fuente de información constantemente actualizada, lo que puede ayudar a las personas a mantenerse informadas y educadas, o también el riesgo, ¿no? Que ahorita lo veremos, de malinformadas, ¿no? Además, las redes sociales pueden proporcionar acceso a contenido que ayude a crecer emocionalmente y a afrontar los retos cotidianos. Pues ya lo hemos visto, también pudiera ser este podcast, una de esas posibilidades, o cualquier podcast que genere o que promueva el desarrollo humano. Además, las comunidades, en este caso las redes sociales, facilitan el encuentro de personas con intereses afines, lo que puede ayudar a crear un sentido de pertenencia, ¿no? Lo que tanto promueve también el humanismo, ¿no? El sentido de pertenencia. Por ahí, algunas desventajas pudieran ser, pues, el uso excesivo de las redes sociales, que puede generar adicción y afectar la productividad y el bienestar. Pueden fomentar la comparación social, lo que puede llevar a problemas de autoestima y ansiedad, o a pesar de conectar con personas en línea, las redes sociales pueden fomentar el aislamiento en la vida real, ¿verdad? Porque no somos nada sin el teléfono, sin las redes sociales. Ahora también las redes sociales pueden ser plataformas para el ciberacoso y el acoso en línea, lo que puede tener graves repercusiones emocionales y psicológicas. Además de la autoestima puede estar influenciada por likes y comentarios en las redes sociales, lo que puede llevar a una falsa sensación de autoestima, ¿no? Entonces esto sí es importante porque creamos como que esta creencia de que si somos importantes en redes sociales es porque tenemos más seguidores o más likes, ¿no? No sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega, porque también tengo un tema de las implicaciones de cada red social. Si quieres digo la implicación de cada red social y ya te cedo la palabra. Son pocas. En este caso, el Facebook puede ser útil para conectar con amigos y familiares, pero también puede ser una fuente de comparación social y adicción. El Instagram puede ser una plataforma para autoexpresión y la creatividad, pero también puede fomentar la comparación social y la ansiedad. El Twitter puede ser una fuente de información constantemente actualizada, pero también puede ser la plataforma para difusión de noticias falsas y la polarización. Además, el LinkedIn puede ser una herramienta útil para el networking y la búsqueda de empleo, pero también puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Y soy sincero también ahí, de que chequen tus datos, ¿no? Porque ahí generalmente una persona sube su currículum y ahí viene tu teléfono, a veces viene tu dirección o vienen datos importantes. Entonces también tener cuidado con ese tipo de redes, colega, ¿no? Sí. No sé si al respecto quisieras comentar algo, colega. Fíjate que aquí acabas de mencionar algo bien importante que también tendríamos que comentarlo ahorita que hablamos de las redes sociales, ¿no? Lo que es el ciberacoso, ¿no? O el ciberbullying. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque vamos a ponerlo así, como a lo mejor para entenderlo un poquito de manera más sencilla, el alcoholismo, ¿no? La persona tiene esa parte obsesiva del alcohol porque supuestamente le calma la ansiedad, le hace sentir mejor o por lo menos lo aleja de sus problemas, aunque se meta a un mundo irreal, porque en la realidad ahí sigue el problema, no se va a resolver. Pero bueno, esta persona toma y evade, ese es el punto, ¿no? Sin embargo, el alcohol al mismo tiempo le está causando mucho daño, ¿sí? A nivel neurológico, al hígado, a nivel anatómico, sus órganos, etcétera. Ese es el punto aquí con las redes sociales. La persona, por un lado, obtiene ciertas satisfacciones o cubre ciertas necesidades que incluso sí pueden tener que ver con algo positivo, como lo que mencionas, de pues ahí hay mucha información, se puede aprender, se puede tener contacto con otras personas, podemos dar una conferencia, como dices, el podcast, y la persona puede llegar a aprender a esto, puede aprender de esto y generar más conocimiento, más cultura, o incluso hasta salir de una situación de conflicto, ¿no? Le busco aquí, mira, aquí ya vi cómo salir de esto, ¿no? Puede ser muy positivo en ese sentido, sin embargo, viene la parte negativa. Y entre esa parte negativa precisamente está este riesgo, ¿no? Del acoso, ¿no? De la intimidación que se da a través de las redes sociales, ¿sí? Pueden ser el sexting, por ejemplo, ¿no? Esas cuestiones que incluso generaron hasta la necesidad de crear esta ley, ¿no? La ley Olimpia y todo eso, pero es bien importante tener en cuenta eso porque a veces ahí están tan metidos principalmente los niños y los adolescentes que no sabrían cómo manejar una situación, incluso los adultos, o al adulto mayor que lo extorsionen por medio de las redes sociales. Es una cuestión que está creciendo demasiado, entonces hay que ver esta parte, ¿no? Que puede ser el acoso ya sea por mensajes, por videollamada, por contacto, se puede dar el robo de identidad, un montón de cosas bien difíciles, ¿no? La amenaza, el fraude, las publicaciones ofensivas cuando empiezan a ofender a la otra persona, ¿no? Incluso quieres entrar a un grupo y hasta te ponen ahí las reglas, ¿no? Respetar, no ofender, si subes esto, subes aquello, pornografía, todo te quitamos del grupo, ¿no? Pero el peligro está que a lo mejor quitan de grupo a esta persona, pero ya contactó a algunas personas de ahí y como
mucha gente suele subir tanta información a sus redes sociales, pues es fácil conocer a la persona, ¿no? Y la persona ni siquiera hace conciencia de eso, ¿no? Cree que es como los cuando van y que te van a leer la mano, te van a leer las cartas. Primero te empiezan a preguntar un montón de cosas, te captan porque sí son muy hábiles para eso. Y después, es que usted esto y aquello, ay, ¿cómo lo supo? No, pues ya se lo dijiste sin darte cuenta, ¿no? De manera inconsciente. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Subo mi foto de que estuve aquí, de que estuve allá, de que me gusta otro, que me gusta el otro, que pasó la mosca, que ahora comía, y ay, qué rico se come acá, y entonces acá pues va a un restaurante caro, fue aquí que tienes muy, entonces de dinero, ¿no? Entonces buscan la manera de sacar ventaja de eso la gente maliciosa, la gente delincuente y criminal, ¿no? O la gente que también no necesariamente llega a la delincuencia o la criminalidad, pero sí están muy mal y suelen causar daño. Y la otra del podcast que vimos la vez anterior, colega, el de la agresión, la violencia, se puede dar precisamente por las redes sociales, ¿no? Esto es un problema social, lamentablemente, y que genera mucho impacto psicológico en ese sentido, en impacto emocional, ¿no, colega? Porque las personas que sufren esto verdaderamente viven una pesadilla de la cual no saben cómo salir, ¿no? Ya está la policía cibernética y no sé qué tanta cosa, pero son situaciones que hay que prevenir, ¿no? Entonces, pues no sé, de repente hay que estar atentos, ¿no? De la persona cuando está metida ahí y la ves que está mal, porque no es lo mismo que estés aquí y bien emocional, todo eso, aunque estés horas, ya después va decayendo, porque acá vas más desgastado, porque pues energía mental y física estás ahí gastando. No se diga, cómo estás lastimando tu columna, tu cuello, tus muñecas, tu vista, todo eso, ¿no? Pero aparte, la persona que está sufriendo todo esto, pues sí, es bien complicado, como decía, están viviendo una pesadilla, entonces hay que poner atención, ¿no? Cuando, como decía, no es lo mismo que estoy ahí, que estoy, esa atención, no quiero hablar con nadie, se me ve en el rostro, y hemos hablado en algunos podcasts de las emociones, cómo se reflejan en el rostro, ¿no? Entonces, hay una persona que está en ese tipo de problema, pues en automático ojalá y hubiera otra que puede estar atenta y le pueda dar a lo mejor una pauta, ¿no? De, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿cómo te sientes? A lo mejor el solo hecho de expresarlo ya le puede ayudar, ¿no? Pues es importante que busquen apoyo, ¿no? Denunciar el acoso, educar, ¿no? Más que nada, mira, puedes estar un rato ahí, pero ten cuidado dónde te metes, porque luego no se sabe quién sea, ¿no? Por ejemplo, le pasa mucho a los niños, a los adolescentes que están bien metidos en sus juegos y juego con esta persona y me ayuda a pasar al siguiente nivel y qué padre y todo eso, pero no sé quién está del otro lado y quizá me está sacando información, mira, vete por aquí, ahora mata tú aquí a y tú dispara, yo llego por acá o tú, acumula esto y yo te paso de lo que yo ya tengo pero al mismo tiempo, oye, ¿y cómo estás? ¿Y por dónde vives? ¿Y qué te gusta? Y le empiezan a sacar un montón de información, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, colega, y esto me llevaría nada más para cerrar esta parte de los tipos de acoso que hay en las redes sociales, ¿no? En el Internet, ¿no? Que pues, obviamente está el acoso psicológico, emocional, el acecho, estar investigando a la persona para más adelante saber cómo extorsionarle o cómo generar un fraude, este tipo de situaciones, ¿no? Incluso hay desde el acoso, se me fue ahorita, hasta lo acabo de decir, en el sexting, por ejemplo, que les empiezan a pedir información o fotos o videos a la persona, a lo mejor con ciertas posiciones ya más asociadas a la sexualidad y después empiezan a querer extorsionar, ¿no? Si no lo voy a subir a las redes y todos van a ver y cosas por el estilo. Hay que tener mucho, mucho cuidado con todo eso, ¿no, colega? Así es, colega. Y también, bueno, como también ya estamos llegando a la finalización, casi, casi, me gustaría por ahí mencionar pues algunos hábitos para usuarios, ¿no? O sea, que ahorita que estamos también proponiendo algunas cosas, pues pudiera ser en este aspecto establecer límites de tiempo para el uso de redes sociales y dispositivos digitales para evitar la adicción y promover el equilibrio saludable entre la vida en línea y fuera de línea, además de priorizar la interacción humana cara a cara y fomentar las relaciones personales y sociales en la vida real, además de practicar la autorreflexión y la introspección para ser consciente de los propios pensamientos y sentimientos y comportamientos en línea. Por otro lado, también fomentar la creatividad y la expresión personal a través de las redes sociales y otros medios digitales, ¿no? Por otro lado, también puede ser aprender a gestionar la información en línea de manera efectiva y crítica y ser consciente de la importancia de verificar la veracidad de la información. Otras cosas de hábitos para las familias y educadores pudiera también ser establecer reglas y límites claros para el uso de redes sociales y dispositivos digitales en niños y adolescentes, fomentar la educación digital. En este aspecto, la alfabetización digital en niños y adolescentes para que puedan navegar de manera segura y efectiva
y en línea. Por otro lado, modelar comportamientos saludables en línea y fuera de línea para que los niños y adolescentes puedan aprender de ejemplo, ¿no? O sea, en este aspecto, las mamás, ¿no? Que le dicen, no agarres el celular, pero ellas se la pasan en el celular. Entonces, como, ¿con qué ejemplo les van a poder decir, no? Por otro lado, también está fomentar la comunicación abierta y honesta sobre el uso de redes sociales y dispositivos digitales en la familia y en la escuela, y promover la responsabilidad y la rendición de cuentas en el uso de redes sociales y dispositivos digitales, ¿no? Que esto lo pongo a lo mejor como un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor el aspecto de qué pasaría si tú estás cometiendo tal vez infidelidad o en su defecto o estás haciendo actividades que no son sanas, ¿no? Entonces, si estuvieras con la pareja, pues la pareja te reclama, ¿no? Y en su defecto, como, no sé, la computadora guarda un historial, pues pudieran irse al historial y ver lo que está haciendo tu pareja. Lógicamente, la responsabilidad muchas veces para con los hijos, para con los adolescentes es diferente para con los niños, y muchas veces en los adolescentes específicamente, los papás no quieren como que irrumpir, ¿no? No quieren por ahí meterse en este rollo de pues de ver más allá de lo que están viendo, les quieren dar su individualidad y demás, y es más difícil como que manejar este asunto, ¿no? De quererles checar su celular y demás. Con los niños pues sí se puede hacer esa cuestión, pero ya los adolescentes cada vez más están como buscando su intimidad, ¿no? Como que tener sus propios espacios seguros, ¿no? Entonces ahí se vuelve más difícil esto de estarlos checando, ¿no? Pero a final de cuentas, pues bueno, también pudiéramos a lo mejor basarnos en cosas que están haciendo a lo mejor las empresas, ¿no? Pues a final de cuentas las reglas y los límites en las empresas son más seguros, son más definidos precisamente para evitar que dentro de la empresa se generen malos hábitos. Y si me lo permites, leo algunas cosas que las empresas y organizaciones están haciendo, ¿no? Las empresas fomentan la transparencia y la honestidad y en la comunicación en línea y fuera de línea. Establecen políticas claras y consistentes en el uso de redes sociales y dispositivos digitales en el lugar de trabajo, promueven la seguridad y la protección de la información en línea y fuera de línea, fomentan la colaboración y el trabajo en equipo a través de las redes sociales y otros medios digitales, además de fomentan aprender a gestionar la reputación en línea y fuera de línea de manera efectiva y proactiva, ¿no? Esto es importante, porque al final de cuentas esta cuestión de la reputación, pues es cómo te mueves en las redes sociales. Es importante, yo creo que para nosotros que también que tenemos una profesión, es en redes sociales, pues procurar no estar subiendo cuando uno se va de borrachera, no estar subiendo cuando a lo mejor estás haciendo, pues no sé, hasta flojeando, ¿no? Alguna ocasión un amigo me decía, ¿no? En los inicios que empecé en redes sociales, me decía, yo estaba jugando un videojuego, precisamente creo que Age of Empires, alguno de esos, y me acuerdo mucho que esos te decían, ¿quieres compartirlo en tu red social? Y tú le dabas que sí, porque te daban puntos, y un amigo me dijo, procura no publicarlo, porque al rato la gente va a pensar que nada más te la pasas jugando, ¿no? Entonces, ahí es donde tú andas buscando como cuidar tu reputación, porque pues para eso mejor te pones a hacer otras cosas o subes cosas que precisamente promuevan que tienes valores y demás, ¿no? Nada más, ya cierro con esto, colega, de que para promover valores y buenas costumbres se fomenta el respeto y la empatía en línea y fuera de línea. Se promueve también la responsabilidad y la rendición de cuentas en el uso de redes sociales y dispositivos digitales. Se debe fomentar la honestidad y la transparencia en la comunicación en línea y fuera de línea. Se puede fomentar la creatividad y la expresión personal a través de redes sociales y otros medios. Fomentar la empatía y la comprensión en línea y fuera de línea. También por eso yo te mencionaba cuando empezamos que en realidad se trata de fomentar cosas que ya sabíamos, ¿no? Cosas que ya le decíamos o que nos dijeron nuestros papás y que nosotros le dijimos a nuestros hijos respecto a no portarse mal. Creo que es lo mismo, nada más que ahora respecto al mundo digital. Creo que de eso se trata el asunto de crear nuevos hábitos y valores, porque al final de cuentas ya estaban ahí, solamente no sabemos cómo filtrarlos y dárselos a las comunidades actuales, ¿no? En la época actual, pero nada más es filtrarlos y ponerlos ahí al servicio de los hijos, de los nietos, ¿no? No sé si quieres respecto a esto comentar algo o comentar algo de las necesidades más, lo que también tenías por ahí, ¿no? Ah, ok. Mira, ahorita para asociarlo con la pirámide de Maslow, él nos hablaba principalmente de que hay 5 niveles en el ser humano. Ajá. Vamos a ponerlo de esta manera. Él nos habla así, de hecho, pues se llama la pirámide porque es una pirámide donde la base de esa pirámide tiene que ver con lo que llamamos necesidades fisiológicas. ¿Por qué es interesante esto, colega? Las necesidades fisiológicas, de acuerdo a Abraham Maslow, tendrían que ver o van relacionadas a lo que es la alimentación, al agua, tomar agua, hidratarse, hacia el descanso, hacia el sueño, la respiración, y en general lo que tiene que ver con el equilibrio del organismo, ¿no? La homeostasis, como lo conocemos, ¿no? Que funcione bien todo, ¿no? Bueno, resulta que cuando entramos a este tipo de adicción a las redes sociales o estamos generando ansiedad, ni cuenta nos damos que dejamos de comer incluso, ¿no? Por estar ahí, ¿no? Que no dormimos por estar ahí, que a veces ni siquiera voy a tomar agua, ¿no? Es más, hay quienes están aguantando de ir al baño y por estar ahí en las redes sociales, y no es nada exagerado esto, ¿no? La respiración va cambiando porque la gente cuando está ahí
está como tensa, o que esté disfrutando lo que esté viendo, pero al final de cuentas está tensa en su organismo y eso hace que la respiración cambie. Entonces, esas necesidades fisiológicas o básicas empiezan a quedar de lado por la necesidad de las redes sociales, del celular, de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, sin darme cuenta, estoy afectando a mi organismo en muchísimos sentidos. Entonces, por eso era tan importante mencionar esto, lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? En el segundo nivel nos mencionan las necesidades de seguridad, que incluyen la necesidad de tener un trabajo, de tener recursos para cubrir ciertos gastos, necesidades, la necesidad de una familia, de interactuar con la gente, que esto ya nos lleva al tercer nivel, las necesidades sociales o de afiliación, ¿sí? ¿Por qué es tan importante para mí mencionar la pirámide de Maslow? Porque las redes sociales están metidas en todo esto, ¿no? Te impiden, o bueno, más bien por estar ahí en las redes sociales, pues ni comes bien, ni descansas, ni tomas agua, ni vas al baño, no duermes por estar pensando en eso y casi cuando duermes estás soñando con tus redes sociales, ¿no? Cambia tu respiración, empieza a faltar oxígeno. Con las necesidades de seguridad o sociales y de afiliación, que son segundo y tercer nivel en esta pirámide, pues también sientes que tienes mucho contacto social con la gente, pero ya no es directo. Por lo tanto, muchas veces es ficticio, es una situación que te estás imaginando, ¿no? Esto que mencionabas de que ahí tengo más seguidores y cada vez me ven más y todo eso, llenan de manera ficticia, casi a veces irracional, esa necesidad que se tiene de contactar con las personas de manera más directa. Entonces, es una falsa situación en cuanto a autoestima. ¿Por qué? Porque lo que supuestamente te genera más seguridad, en realidad te está generando lo contrario. Una inseguridad de que, pues, si ya no me ven, si ya no me conecto, y si no veo esto otro, si no me dan like, si no doy like yo, etcétera, pues sin todo eso esa persona empieza a caer en un abismo, en una situación de mucho conflicto emocional, ¿no? Pero también, digamos que aquí, colega, sería importante, voy a mencionar aquí algunas situaciones que tienen que ver para ver, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los signos, síntomas al respecto, ¿no? Cuando vemos que una persona empieza a dejar de lado todas esas cuestiones que son naturales, que son normales y que sí son necesarias, entonces definitivamente tenemos ahí un signo muy claro de que ya es una adicción o que ya es un problema que le está generando a la persona, ¿no? Descuidan sus actividades, ¿no? Hay gente que incluso en el trabajo o ya ni siquiera va a trabajar por estar metido en todo eso, ¿no? O está en el trabajo pero está metido en eso y no desarrolla sus actividades laborales, o no va a hacer ejercicio, o no va a jugar, o no va a convivir con los demás por estar metidos ahí, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en una reunión supuestamente familiar o con amistades de ese tipo, y la gente está metida en su celular, ¿no? Ya ni siquiera están conviviendo ni platicando, están ahí metidas en su celular, ¿no? Entonces las relaciones sociales verdaderas empiezan a perderse, también son síntomas bien claros, ¿no? Cuando ya hay queja por situaciones de nada más estás metido ahí, ya no haces ni esto ni aquello. Todo eso pues ya son signos, ¿no? Muy importantes y la persona ni siquiera se da cuenta, es inconsciente de eso, cree que nada más se va a meter unos minutos, nada más un ratito, y ese ratito ya se convirtió en todo el día o en muchas horas, ¿no? Como te digo ya, sin siquiera dormir, sin comer, sin hacer otras cosas, entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? Ahora, desde el aspecto psicológico, a lo mejor hay 4 factores que tendríamos que ver, lo que mencionaba con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Colega, que precisamente son esos, la compulsión, la obsesión, la falta de control y la negación, porque la negación es parte importante no dicen que no, no es cierto, es que ya lleva 5 horas, no es cierto, apenas, ¿no? Me conecté y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos 4 factores, ¿no, colega? Esa compulsión, es decir, la persona no puede dejarlo, no puede abandonar esta conducta o en este caso la red social, el celular, a pesar de las consecuencias que le traigan, ¿no? Consecuencias dañinas, destructivas que tienen en su vida, pero pues no puede, esa es la compulsión, ¿no? La obsesión, esta situación de estar piense y piense en eso y pensar que eso le va a hacer sentir mejor o le genera placer, pero nada más es momentáneo, ¿no? Sin embargo, le está alejando a lo que verdaderamente le trae bienestar. Entonces, esto en automático pues lleva a la condición como de autodestruirse, ¿no? De generarse daño por estar ahí una y otra vez, día tras día, semana tras semana. Entonces, y como comentábamos, esto pues va rompiendo pues con las relaciones personales, va dejando de hacer cosas que verdaderamente sí podrían ser benéficas, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Y esto nos lleva a la falta de control. La persona ya no tiene control, ya si nos enfocamos a las redes sociales, al celular, a todo esto, al juego, ya eso ya tiene control sobre la persona ya perdió control de sí misma, la persona a veces intenta, porque también hay gente que sí se da cuenta, no hace conciencia, conciencia es actuar en base a, no nada más me doy cuenta ya, no es como decir que el alcohólico es consciente, no es consciente, sabe que le hace daño, pero hasta ahí sigue tomando, ¿no? A final de cuentas. Entonces, controlar la adicción, ¿no? La persona intenta o todavía cree que tiene la posibilidad de controlar esta situación, la realidad es que no,
esta situación ya controla a la persona, ¿no? Entonces, podemos decir que ya falta de control, ya perdió el control, ¿no? De esta situación. Y finalmente, lo que comentaba, la negación. Ajá, la negación es un mecanismo de defensa que nos aleja de la realidad. La persona niega, ajá, no se da cuenta y dice, no es cierto, no es así, y para que lo saques de ahí es un verdadero problema, ¿no, colega? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ajá. Más lo que comentaba en un principio, la parte neurológica, ¿no? Cómo se está activando esa parte del instinto de supervivencia en base a algo que pues no dependes de eso para vivir. En este caso, entramos al terreno de las adicciones. No dependo de las redes sociales, no dependo del celular, no dependo del juego, o incluso no dependo del alcohol, del tabaco, de otras sustancias para vivir. Ajá. Sin embargo, hacen que activemos eso y tiene que ver con lo que comentábamos hace ratito, mencionas esto de la mercadotecnia, colega, ¿no? Van buscando la manera de generarte necesidad donde no la hay, ajá, pero te generan la necesidad, cae redondito y ya. Otras veces ya es más maquiavélico el asunto, ¿no? Por ejemplo, por un lado te meten los alimentos que te dañan y por otro lado te venden el medicamento que supuestamente te cura o te ayuda por lo menos contra esas enfermedades generadas por lo que ellos mismos generan. Y aquí ya hablo de industrias o de empresas que tienen que ver con la industria alimentaria, que te mete a fuerzas el pan Bimbo, que te mete la Coca-Cola y todo eso. Y por el otro lado está la industria farmacéutica, ¿no? Que te da esos medicamentos que te ayudan a controlar las enfermedades que se desarrollan a partir de otra industria, ¿no? Como lo que sucede ahora, ¿no? La industria armamentista genera guerras para seguir vendiendo sus armas. Es un cuento de nunca acabar, colega. Pues digamos que hasta aquí voy terminando. Es importante también recomendar la psicoterapia, colega, porque pues es una forma de ir ayudando a identificar todo esto para saber cómo afrontarlo, conocer las herramientas con las cuales podemos ir superando este tipo de situaciones, ¿no, colega? En este caso, las redes sociales son buenas en ciertos aspectos, ya los mencionaste, son muy malas en otros, también ya los mencionamos, colega. Sí, a mí nada más quería como que dejar esta parte de los hábitos y costumbres, cómo han cambiado en cuestiones, recordemos que la comunicación hace 40 años era más lenta y se basaba en cartas, llamadas telefónicas, encuentros personales, y en la actualidad pues ya la comunicación es instantánea, se basa en tecnologías como WhatsApp, redes sociales, videoconferencias, y ahora el aspecto de la información se obtenía antes, hace 40 años, a través de libros, periódicos y televisión, espero que también hoy en día, pero hoy en día la información es accesible a cualquier momento y lugar a través de Internet y dispositivos móviles, ¿no? Igualmente el trabajo era más estructurado, se basaba en horarios fijos y en lugares de trabajo tradicionales. Y en la actualidad el trabajo es más flexible y se puede realizar desde cualquier lugar gracias a la tecnología y la conectividad. Además de que la socialización hace 40 años se daba principalmente en persona en lugares como parques, cafeterías y eventos sociales. Y desde luego en la actualidad se da tanto en persona como en línea a través de redes sociales y plataformas como la mensajería, ¿no? De mensajería. En cuanto a la educación, se centraba hace 40 años en la lectura, escritura y aritmética como un enfoque en la memorización, en la repetición, y en la actualidad se centra en la resolución de problemas y pensamiento crítico y colaboración con un enfoque de tecnología e innovación. Entonces, pues sí son cuestiones, tenemos algunos desafíos actuales, como es el estrés y la ansiedad, el aislamiento social, la depresión y la ansiedad, la adicción a la tecnología y la falta de sueño, ¿no? Que también este es un tema importante a tomar en cuenta, ya que la falta de sueño es un problema común en la sociedad actual y puede afectar a la salud mental y física de las personas, ¿no? Además, bueno, se propone, una de las propuestas pues, son priorizar el sueño, establecer límites, buscar ayuda profesional, desde luego ir al psicólogo, porque es una de las típicas relaciones sociales que se da y creo que es muy sana, además de fomentar la conexión humana, practicar mindfulness o meditación, ¿no? Y por otro lado, pues también pues creo que hasta ahí lo dejaría yo, colega. De mi parte también sería todo. Yo agradezco mucho pues a ti, agradecerte por este podcast y desde luego pues estar fomentando la psicología creo que es algo muy agradable, ¿no? Este fue el podcast Perspectivas Psicológicas respecto al tema de redes sociales y buenos hábitos, pero me gustaría antes que dejáramos nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como Psicomar Susano en cualquier red social y desde luego ver las repeticiones a través de mis redes sociales. No sé si gustes dar tus redes sociales, colega. Sí, claro. Pues yo estoy como Psicología del Alma en mis redes sociales. Por cierto, hay que aclarar que las redes sociales también tienen ventajas, ya las mencionaste, pero nuevamente, Iván, ¿no? Nos ayudan a conectarnos y a comunicarnos, ¿no? Podemos obtener información, podemos aprender por medio de ellas, tenemos mayores oportunidades en varios sentidos. Todo esto se acrecentó a partir de la pandemia, ¿no, colega? Entonces, tienen sus ventajas y parte de eso es esto precisamente, ¿no? Mis redes sociales, Psicología del Alma, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Instagram, en TikTok, estamos también en LinkedIn, en X, ahí andamos y pueden encontrar contenido precisamente de psicología y tanatología, ¿no, colega? Ya directamente, Israel Galicia, me pueden contactar a mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Un gusto, colega, y pues aquí cerraría yo mi parte de colaboración en esto de lo que son las redes sociales, que tienen sus ventajas, también sus desventajas, hay que estar muy atentos de eso, colega. Pues que compartan
compartan y que le den like a nuestra publicación por ahí. Y nos vemos en el siguiente podcast, colega. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias igualmente, hasta luego y muchas gracias a quienes nos ven, nos comparten, nos den like.